Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos Hans Brothers. La pregunta recurrente es, ¿creemos en la creación o creemos en la evolución? Para ser imparciales, he invitado a Mario de Wonder, ahora os va a decir quién es, de manera de que podamos dar respuesta a esta pregunta que me suelen hacer, que me tiene un poquito quemado, más quemado. Así que bueno, Mario, por favor, preséntate. Bueno, pues soy Mario de Wonder, biólogo, zoólogo, divulgador en YouTube, Instagram, TikTok, le doy un poco a todas las redes. Y sí, bueno, la verdad que interesante, es un tema que me parece muy, muy chulo, hablar un poco del origen de la vida, de la creación, de Adán y Eva, todo esto me parece muy chulo y bueno, bienvenido a mi setup. Es verdad, porque no estamos en mi casa, ¿no? Estamos en tu canal, pero en mi casa. Sí. Bueno, pues eso. Cuando se habla, a ver, más que del Big Bang y el inicio de todo lo existente, es más que nada el inicio de la vida y la conciencia. ¿Qué dice la ciencia de estas dos cosas? Bueno, del inicio de la vida, la verdad que hay varias teorías. Lo que pasa es que hay algunas que están ya pues bastante refutadas, ¿no? Por ejemplo, la teoría de la generación espontánea, que sí que podría ser un poquito más creacionista en cierta manera, de repente aparece un poco todo. Pero luego hay dos que a mí me gustan mucho, que sobre todo empieza con hay una teoría que se llama teoría quimiosintética. Esta básicamente lo que dice es que al principio en la Tierra, por ejemplo, no había capa de ozono, ni había nada que nos protegiera de la radiación ultravioleta del Sol, y además había pues un montón de átomos que estaban dispersos en la Tierra, pues en líquidos, sobre todo en el agua. También había, por supuesto, materia sólida, pero donde digamos que empieza todo es en el agua, ¿no? Y entonces empiezan a caer, hay tormentas, empiezan a caer rayos, se van agregando poco a poco unos átomos con otros, forman moléculas y acaban formando de una manera pues muy aleatoria, ¿no? Pero lo bueno es que la aleatoriedad, cuando tiene mucho tiempo, pues acaba siendo algo probable, ¿no? Y entonces ocurrió en teoría que pasados pues muchos millones de años, pues de repente esos átomos que se iban agregando, pues formaron las primeras moléculas orgánicas, como por ejemplo aminoácidos y otras. Y ya de eso, pues de repente se agrupan varios y te forman un poco pues la primera molécula orgánica prácticamente después de los aminoácidos, quiero decir, como una cosa más grande, ¿no? Empieza a cerrarse, se acaba haciendo pues como una especie de esferita que empieza ya a parecerse un poco a lo que será la primera célula. Sigue todo esto mutando, sigue habiendo mutaciones, siguen juntándose, dispersándose, se van formando agregados y poco a poco pues al final aparece la primera célula procariota. Y después de esta primera célula procariota, pues entre diferentes células procariotas, pues al final la teoría endosimbiótica, que es de Lynn Margulis, que esta también pues es como todo. Estos son teorías, hipótesis que tienen pues sus detractores y también sus defensores. Pues en teoría las células eucariotas, digamos que las vegetales, pues ingerirían unas células procariotas que son los cloroplastos, que en teoría habrían estado libres como si fueran una célula procariota más. Pues una célula procariota, las procariotas son como las más simples, las que tienen el ADN por toda su estructura, ¿no? Lo tienen como suelto. Y las eucariotas, que seríamos, por ejemplo, nosotros tenemos células eucariotas, son aquellas que tienen el núcleo localizado en una zona, ¿no? Es lo típico que hablamos de ADN, ARN, pero localizado en una zona. Y luego estarán también los que digamos que son ya células animales, que lo que van a hacer en teoría es ingerir mitocondrias. Esto es importante, lo de las mitocondrias, porque luego con otros temas va a ser muy interesante todo el tema mitocondrial. Entonces, digamos que las células eucariotas animales son las que supuestamente por fagocitosis, pues coger la célula, se lo come y entonces incorpora dentro de él una mitocondria que en teoría habría estado de vida libre, y una vez tiene la mitocondria dentro, pues por lo típico de que, vaya, esta no, en vez de digerirla, se la ha quedado dentro. La ha asimilado. La ha asimilado, y entonces ahí ya es donde empiezan a estar las células eucariotas animales y las eucariotas vegetales. Se van formando agregados y los primeros animales pues serían algo parecido a unas esponjas. Y entonces ya pues va evolucionando el primer, digamos, el antepasado común de todos los seres vivos, se llama LUCA, ¿no? Que es ¿cómo era? Ultimate Common Ancestor, creo que es. Porque es el último antecesor común de todos. Pues a partir de ahí venimos todos, que eso ya sí que es la conocida como biogénesis, que es que todo ser vivo proviene de otro ser vivo anterior.
en Vale. cierta manera, ¿no? En cuanto a evolución. Este Pero sería un no poco puede ir hasta un infinito absurdo, sino que hasta un tronco común. Efectivamente, llega hasta esa primera, digamos, ese primer individuo vivo, procariota, que digamos que fue el primero que dio el salto de ser pues unos aminoácidos agregados, digamos, unas moléculas más o menos orgánicas que estaban agregadas, pero que todavía no se podían considerar vivas, a partir del primer momento en el que hay un ser vivo, que ese sí que nació como de la nada, ¿no? Apareció de la nada, no, porque venía de estos aminoácidos, pero como si de repente le hubieras dado un chispazo, ¿no? Y ups, tenemos un ser vivo. Que a lo Vale. mejor fue un chispazo, porque por lo que te digo de las tormentas eléctricas. Ya, claro, Ujú. claro. Lo digo porque, digamos, ¿no? De alguna manera tengo entendido que se ha podido recrear de alguna forma el fenómeno del Big Bang, Ujú. ¿no? Esto no se ha podido recrear porque, claro, implicaría mucho tiempo. Bueno, se han hecho, sí se ha hecho. Lo que pasa es que hasta qué punto es fiable, esto lo hizo, ay, no me acuerdo ahora cómo se llama el químico que lo hizo, pero sí que puso un matraz que estaba vacío, que luego se rompía y entonces veía cómo se generaban estos, pues a partir de estos aminoácidos, hacía todo este experimento. Lo que pasa es que, claro, cuando ya estamos en un entorno en el que hay vida, Ya. es diferente, no puedes hacerlo tampoco igual porque la radiación ultravioleta del sol no la puedes No es igual. emular totalmente, las tormentas eléctricas, o sea, tú puedes hacerlo como a pequeña escala, pero a pesar de que, o sea, esta teoría, digamos que tiene mucho fundamento porque se ha podido hacer en laboratorio y más o menos ha dado los resultados que se esperaban. Pero aún así no puedes imitar perfectamente todo el proceso, entonces no puedes, digamos, estar seguro al 100%. Vale. A mí me parece bastante interesante porque, al fin y al cabo, a ver, es fruto del raciocinio, de la investigación. No está nada mal. Y es Claro. que algunos que se creen que por el hecho de ser católico y por tanto tener la fuente de la escritura, la Biblia, todo tiene que ser tal cual ahí. Claro. Y no. Porque, claro, según la creación, Mm. ¿qué se formó primero? O sea, quiero decir, porque siempre se habla del día 1 tal, Sí. día 2 tal, pero nunca se habla de qué día creó Dios las células procariotas. No habla a ese nivel no habla. Habla de las plantas, luego los animales y luego el hombre, ¿no? En escala. Claro. Eso en el primer relato de la creación. Porque hay luego un segundo relato en la que lo primero que se crea es el hombre y luego todo lo que está alrededor de él. Ujú. O sea, claro, no cabe literalismo bíblico respecto al Génesis sobre el relato de la creación, porque sería contradictorio. Sería decir, vale, sí, seamos literalistas, vale, ¿cuál relato? Porque si afirmas uno, niegas el otro. O sea, ¿aquí cuál es? Claro, en el sentido, es complicado. Pero no se menciona las procariotas. Y luego, claro, tiene el problema, yo siento, la Biblia, bueno, es que no quiero tampoco parecer muy hater, Tú pero échale. tampoco lo soy, Échale. pero tiene el problema de que, claro, está escrito por personas que no tenían conocimientos que se tienen a día de hoy. Claro. Entonces es verdad que hay muchas cosas que son como muy... nacen del misticismo y en algunos puntos, esto sí que suena un poco más ofensivo, en cierta manera, desde la ignorancia, que es verdad que si luego nos queremos tomar en serio según qué puntos, pues estamos siendo nosotros los ignorantes, ¿no? En cierta manera. No, pero a ver, es que la finalidad del texto del Génesis en este caso no es biológica, no es de un cronista. Claro. No tiene ese objetivo. Lo único que tiene como objetivo, no a modo de fábula que lo importante es el mensaje, sino que todo el conjunto tiene como objetivo hablar de Dios. O sea, no el cómo, sino el por qué. ¿Por qué existen las cosas? Yo, por ejemplo, hay una serie que me gusta mucho que se llama House, no sé si la has visto. Hombre... Yo siempre, claro, yo con House, fíjate, cuando la ves la primera vez te centras en los casos. Sí. Ya, el caso, tal, y cuando la ves ya después de la primera vez te das cuenta, o al menos como yo lo veo, de que es una serie de filosofía. Sí. Y de que va tratando pues diferentes aspectos de la vida, etc. Y muchas veces tengo la sensación, si te cargaras, si tacharas toda la trama de lo que es el propio caso que están resolviendo, pues realmente no pasaría nada. Pues a veces siento, no sé si tú estás de acuerdo con esto, que con la Biblia igual es lo mismo, que hay cosas que podrías tachar, precisamente donde me estás hablando a lo mejor de algo más científico, porque lo importante es el mensaje que está detrás,
A lo mejor te podrías cargar... ¿Qué opinas de esto? De que a lo mejor podría... Se podría afirmar en tanto que no era su objetivo, no Ujú. era un sentido científico, Ujú. sino teológico. O sea, el término más correcto es eso, sus finalidades teológicas. Su finalidad es teológica, pero cuando se escribió había muchas cosas que no sería finalidad teológica, sino que de verdad se creía que eran así, de una manera científica de la época. Entonces, esas partes no deberían de ser, ahora que ya en lo que es la parte científica, no lo que tiene finalidad teológica, sino la parte que quizá tiene una finalidad más científica, no se debería quizás quitar o algo por el estilo. No sé, me Es que es pregunto. como querer quitar, separar el trigo de la cizaña. Ujú. Bueno, O sea, pero eso se hace. Para hacer pan tienes que separarlo. Sí, pero normalmente cuando llega la siega es cuando se separa, no cuando están Sí. creciendo. Bueno, pero ahora estamos segando, ¿eh? Sí, hombre. Lo digo porque, digamos, ¿no? O sea, sí, los relatos del Génesis respecto a la creación recogen la cosmovisión del momento. Ujú. Sí, recogen los relatos de la época, Sí, sí. ¿no? Pero hacen ya una limpieza, en tanto que no les dan nombre propio a ninguno de los seres creados, Ujú. más que al hombre y a Dios. O sea, solo tienen nombre ellos, porque todo lo demás son criaturas. Ujú. O sea, no es como los relatos griegos o fenicios, que el sol era una divinidad, las montañas eran una divinidad. No, no, aquí ninguno tiene nombre propio, por tanto son criaturas. O sea, Ujú. ya hace una purga a la hora de confeccionar el texto. Pero siempre con esa finalidad teológica. Pero, obviamente, recogiendo lo que se conocía en la época. Ujú. Claro, ¿por qué no se hace ese recorte? ¿No? Lo que se trata de decir es, vale, ¿qué quiso decir en ese momento y qué perdura hasta el día de hoy? Ujú. Y en ese sentido es la verdad de fe. Dios creó las cosas, venimos de Él y el hombre ha recibido un amor preferencial por parte de Dios. Ujú. Y ya está. La verdad que podría seguir debatiendo, pero lo dejamos para la siguiente pregunta. Vale. Se me está, además es que son cosas que voy pensando ahora, no te creas que las Tú, tenía. échale. No, después. Así que si no, Sí, no, o sea, por ejemplo... luego te sigo tirando de la Biblia. Vale. Así, mira, si os quedáis más tiempo viendo el vídeo. Claro. No, y ahora, algunos podría ahora mismo estar escandalizándose y rasgándose la vestidura y Sí. diciendo, ¿cómo es posible que un cura católico diga esto de la Biblia? Lo enseñó Juan Pablo II, tranquilamente. O sea, y era un papa, ¿no? Lo importante que él decía era que lo que se conoce por la fe y lo que se conoce por la razón, al tener la misma fuente, que es Dios, Ujú. que ha dado la razón y ha dado la fe a los hombres, aquellas verdades a las que se llegan por ambos caminos no se pueden contradecir, no pueden ser contradictorios. Ujú. Y cuando van de la mano es que en verdad el entendimiento humano se le va a llegar a contemplar la verdad. En el sentido, que ¿los creyentes aceptamos la teoría de la evolución en este caso? Sí, no hay ningún problema. ¿Significa que esto va en contra del literalismo de la Biblia? A ver, ¿en qué sentido hablamos de literalismo? Teniendo en cuenta cuál era la intención del autor. No hay ninguna dificultad. O sea, no nos cerramos a que tenga que ser positivamente 7 días como se señala. No, porque vuelvo a lo mismo. Entonces, cuando dice que todo se creó en un día, ¿cuál es? Si vamos a ser literalistas, ya nos vamos a enfrentar con nosotros mismos. Porque un relato es 7 días y un relato es 1. Bueno, lo importante es eso, que tiene que haber armonía y tiene que saberse entender. Pero y en lo que se refiere, aunque esto ya puede que sea más metafísico, Sí. en lo que se refiere al surgimiento de la conciencia, ¿qué dice la ciencia? Surgimiento de la conciencia. Bueno, hay cierta parte aquí que es más psicológica. Entonces, ahí no me voy a meter. Si hablamos de que la conciencia aparece con los homínidos, podemos entrar en cuándo aparecen los homínidos o cuándo aparecen el Homo sapiens, lo que somos nosotros. Aunque la conciencia es algo que no se reduce a los humanos. O sea, por ejemplo, creo que hay cierto nivel de conciencia tanto en los delfines, en los chimpancés, en las orcas, los cetáceos en general, cetáceos más desarrollados, sí que tienen cierta conciencia. En general es algo, la conciencia, diría que es algo muy de especies sociales, en las cuales hay un altruismo, en las cuales para que esa sociedad se mantenga unida hace falta que todos sus miembros colaboren en ese grupo, en esa sociedad, y entonces se desarrollan mecanismos
que hacen a su vez que tengas como una propia percepción del mal y el bien que haces. Porque digamos de esa manera eres una parte buena y eficaz del grupo y tienes que ser capaz de detectar que el resto sean buenos también, altruistas contigo, porque de esa manera digamos que vas a encontrar quienes son egoístas y vas a apartarlos del grupo, o vas a tener cuidado de que no te parasiten. Porque al final un egoísta no deja de ser un parásito, que lo que hace es coger, digamos, de lo que tú estás ofreciendo, pues, por ejemplo, en un grupo de delfines, pues va a estar cogiendo pues comida del delfín que ha pescado, vamos a poner que una orca mejor. Las orcas, por ejemplo, mira, en el estrecho de Gibraltar, muchas veces con la manera de cazar, hay como 2-3 maneras de cazar atunes, ¿no? Las orcas del estrecho de Gibraltar cazan atunes. Y el atún es más rápido que la orca. Entonces, quienes cazan, las hembras suelen ser más pequeñas y son un poquito más hidrodinámicas. En el estrecho de Gibraltar te estoy hablando. Bueno, son más pequeñas en todos lados, pero en el estrecho de Gibraltar es donde se da este comportamiento. Entonces, para cazar atún es necesario que se coordinen, pero también es necesario que naden mucho tiempo, porque la manera en que cazan al atún es agotándolo. El atún llega a un momento que, digamos, por agujetas se le acumula mucho ácido láctico y entonces peta. Y en el momento en el que peta el atún, se queda parado, tipo, no puedo más. Y en ese momento llegan las hembras y lo cazan. Los machos no cazan, porque no son capaces de perseguir tanto tiempo a los atunes. Entonces, ahí es el altruismo del grupo de hembras que dejan al macho comer. Normalmente es porque el grupo de hembras, la madre suele ser en este caso, cuando la madre es la líder, deja a sus hijos que viven con el grupo comer. En este momento todos están siendo altruistas, pero porque a su vez esperan que en el momento en el que esos machos tengan crías y se acabe formando un grupo matrilineal en el cual hay una madre que cuida del resto, esperan también que esos machos colaboren todo lo posible, tanto en la crianza como después en la alimentación. Si yo no tuviera esa conciencia de darme cuenta de quién hace cosas buenas y quién hace cosas malas, el egoísta podría aprovecharse totalmente de mí. Podría yo estarle pescando atunes toda mi vida y que a cambio jamás pillara ningún atún. Ni yo, ni otros individuos que dependen de mí. Aquí es que es una telaraña muy grande de conceptos en la que no quiero meterme, porque está altruismo directo, recíproco indirecto, recíproco directo, teoría de selección por parentesco. Hay un montón de historias. Quien le interese mucho esto, que se vaya a mi canal y lo vea. Pero a lo que voy es que la conciencia es hija de las sociedades. O bueno, más que de las sociedades, de las especies sociales, que forman grupos, que tienen que a su vez... Las abejas, por ejemplo. Las abejas, por ejemplo, hay también un altruismo implícito en que todas las hijas, son hijas, sí, son todas hijas de la reina. Pues todas las hijas en realidad están siendo altruistas con la reina porque la alimentan, le cuidan las crías, etc. Están siendo a su vez altruistas con las hermanas porque todas esas larvas las están cuidando. E incluso hay teorías, esto también, de que es al revés. Quien es altruista y quien está esclavizada es la reina, que está todo el día encerrada, digamos, poniendo crías y teniendo crías, cuando son las hermanas las que de esa manera consiguen tener más obreras que estén a su vez pues criando, digamos, cuidando en la colmena, cuidando el hormiguero. Pero sí, también hay un componente importante de altruismo. Fíjate hasta qué punto está calculado o es todo diferente al azar, o nunca se sabe muy bien, que está calculado hasta según el nivel de parentesco que tiene una especie. Pues por ejemplo, si las hormigas pueden sesgar hacia tener más machos o tener más hembras, ¿no? Los machos a las hermanas les interesan menos que tener más hermanas, porque con los machos tienen un parentesco menor que con las hembras. Entonces, muchas veces, las propias hembras de la colmena, las propias hijas, las obreras, lo que hacen es criar más hembras que machos. O sea, si por ejemplo la reina dice, pues voy a poner mitad machos, mitad hembras, como las obreras están más emparentadas con las hembras que con los machos, pues lo que hacen es, los machos los cuido menos para que salgan menos y que salgan mayor cantidad de hembras. Y en función de la especie, la cantidad de parentesco que tiene con el macho o con la hembra, hay algunos que, por ejemplo, con el macho tienen un cuarto, digamos un 25% de parentesco, y con las hembras tienen un 75%. Pues entonces se ve que sesgan la proporción de machos y hembras en la colmena o en el hormiguero a que haya, pues, 3 hembras por cada macho. Bueno, sería que hay un 75% de hembras y un 25% de machos, digamos, ¿no?
Entonces es una cosa muy curiosa que lo típico esto de, no, porque si tiene que existir algo que organice todo esto, pues bueno, esto digamos que lo apoyaría un poco. No sé si me estoy enrollando demasiado, pero me pongo a hablar de estas cosas y yo qué sé. No, te emociona porque es lo Sí. tuyo. Sí. Pero yo digo porque de alguna manera siempre ha estado la duda de, siempre hay 3 saltos, ¿no? Ujú. Cuando pasa de la nada a algo, cuando pasa de lo inerte a lo viviente y cuando se pasa de lo viviente a lo consciente, ¿no? De allí que yo mencionase este tercero. O sea, en el tercer salto, o sea, ahí es cuando la Iglesia, por ejemplo, a la hora de hablar del ser humano, claro, hace una distinción siguiendo la línea de Aristóteles, la conciencia o alma u animal de la racional. No. Y allí es cuando el relato, por ejemplo, ¿no? Sí que le da toda la acción propia a Dios a la hora de crear al hombre. O sea, como que la conciencia racional, el del reflexionar y tomar conciencia de uno mismo, que daría pie a que uno tenga o no tenga depresión, por ejemplo. O sea, en principio los animales no tienen depresión, en principio. Sí, las tienen, sí. Sí, o sea, hay comportamientos que Sí, se pueden sí. decir que sí, Sí, claro. sí. O sea, pero en el sentido de que la complejidad del ser humano, ya ahí sí que la Iglesia, por ejemplo, postula de que es una creación directa de Dios. No es fruto del proceso biológico material. ¿Y en qué momento, digamos, que sería ya...? Porque claro, nosotros las cualidades que tenemos ya las tenían nuestros antecesores. Ujú. Entonces, digamos que en qué momento, diría la Iglesia, a partir de aquí, tengo a este ser humano cuidador de la naturaleza y del entorno. O sea, ¿en qué momento pasamos de ser, para la Iglesia, un animal más a ser digamos, el cuidador de todo el jardín que Dios nos ha dejado, en cierta manera? Desde que ya se tiene claridad de que se ha creado un nuevo código genético, desde que ya hay toda la potencialidad para que sea un ser único y irrepetible, desde allí ya lo hay. O sea, con lo cual sería desde que empieza a existir en sí mismo. Desde que empieza a existir el ser humano como Homo sapiens, o desde que empiezan a existir los homínidos. A nivel histórico, lo que nos pueda decir la ciencia. No se podría decir desde una fecha concreta, sino que en eso ya sí que uno se confiaría más de lo que ha podido progresar la ciencia, en tanto que no sabe, por ejemplo, yo no sabría decir Homo sapiens o neandertales. Oye, no sé, no lo sé. Son dos clases distintas o uno es superior al anterior. No, de hecho son más bien... Surgió primero el Homo neanderthalensis, surgió primero el Neandertal que el Homo sapiens, pero fíjate que del mismo antecesor y en lugares diferentes. No me acuerdo ahora cómo se llama el antecesor, pero el caso que salieron, como hubo muchas variantes, pero 3 principales, que fueron pues 2 de ellas, Homo sapiens y Homo neanderthalensis. Sapiens en África, neanderthalensis en Europa. Sí. Entonces luego ya los Homo sapiens migraron, digamos, hacia Asia y hacia Europa, y ahí ya se mezclaron. Que eso también es una cosa que normalmente se piensa que los neandertales se extinguieron, y en parte sí, en parte no. Porque de hecho los europeos tenemos entre un 8 y un 2% de ADN neandertal, porque hubo cierta hibridación. Entonces, a ver, los neandertales en principio, si tú tuvieras un neandertal delante, sería algo con lo que tú podrías más o menos comunicarte, pero sería diferente. Por ejemplo, tenían menos capacidad de comunicación. Se cree que una de las cosas por las que los Homo sapiens sobrevivieron era porque eran socialmente eran capaces de desarrollar sociedades más complejas que los neandertales. A ver, es que yo no he estado con un neandertal, y aquí siempre siempre está todo sujeto a dudas, porque cualquier cosa que tú analices desde la paleontología o la arqueología, pues no lo estás viendo in situ. Claro, se queda en la hipótesis. Efectivamente, pero ya no la hipótesis. Si a día de hoy hay comportamientos que cuesta entenderlos teniendo al animal vivo, o sea, que, joder, ¿por qué esta orca está haciendo esto? O exactamente cómo
cómo come si aquí no vemos cómo consigue el alimento, pues imagínate con especies, con individuos que no has visto in situ, que lo estás viendo por paleontología. A veces cuesta mucho. Pero en principio, si tú pusieras delante tuya un neandertal, supuestamente sería un poco como una persona con bajas capacidades cognitivas, como un humano, quiero decir, con bajas... Bueno, es que es un humano también. Es que también aquí el tema del... Todo lo que somos... Todo lo que somos, en teoría, ya es humanidad. Todo el género homo. Entonces, bueno, pues sería como un homo sapiens actual, de cierta manera, solo que dirías, joder, qué cortito es, ¿no? Sería un poco la conclusión. Y también dirías, joder, qué fuerte está. Es bajito, pero qué fuerte está, ¿no? Entonces... Peruano. ¿Te imaginas? Los peruanos son los grandes... No. De hecho... Creo que tenéis, en Sudamérica se tiene menos ADN neandertal. Hombre, ya eso está claro. Esto no tiene mucho de... Y luego en Asia, los denisovanos son la tercera esta que no me venía. Los denisovanos, digamos que estaban más en Asia y tienen como un 2-4% de ADN denisovano, que casi nunca se habla de los denisovanos, se habla mucho de los neandertales, pero digamos que esas fueron como las 3 grandes especies que aguantaron ahí hasta hace 50.000, 60.000 años y después ya pues fueron cayendo y nos quedamos solo los humanos. Pero lo digo porque siempre yo cuando escucho hablar de religión o de iglesia siempre se habla de Homo sapiens. Ya. Pero, joder... A ver, normalmente se hace la valoración en respecto al Homo sapiens porque se considera que ya tiene todo lo necesario. No podemos tener certeza de eso. Pero es muy antropocentrista. Bueno... A ver, si estamos hablando del hombre... Sí, pero realmente... Que podría haber sido el antecedente del Sapiens con el Neandertal y el tercero. ¿Que puede haber sido ese? Pues pueda, pero no tenemos certeza. Pero si Dios es absoluto, quiero decir, Dios no coge y dice, bueno, apareció cuando llevamos ya 6.000 millones de años en la Tierra y dijo, bueno, ¿qué hay por aquí? Vamos a ver qué hacemos, ¿no? O sea, Dios en teoría ha estado siempre. Sí. Entonces, si él tuviera esta necesidad de tener un cuidador de la creación o un hijo predilecto, lo habría tenido siempre. No seríamos nosotros los primeros que después de 6.000 años, ¿no? Dijo, me aburro, voy a ver si puedo jugar con alguna especie, ¿no? No sé si me sí, te entiendo. Bueno, en principio la teología indica de que, vale, no fueron 7 días, fueron millones de años, se tomó el tiempo que necesitaba, nadie le ponía prisas, y llegado el momento cuando ya quiere que el hombre surja, es cuando ya interviene y crea el alma. Que sería la conciencia en sí misma. Claro, entonces... A nivel histórico... Solo nosotros tendríamos alma. Pues sí. O sea, es que, claro... Pero alma... El principal problema que veo todo esto es que es muy, muy ególatra pensar que somos lo único de... Alma perviviente. ¿Cómo? O sea, los animales se puede afirmar como... desde Aristóteles, de que tienen alma pero que no pervive después de la muerte. En cambio la del hombre sí. Se considera que pervive posteriormente a la muerte. ¿Y qué es el alma exactamente? O sea, ¿cómo definirías el alma? A ver, en la teología es el hálito vital que procede de Dios y que hace posible que el hombre pues adquiera una dignidad, adquiera una identidad propia. ¿No? O sea, que pueden haber 2 individuos idénticos genéticamente en todo, pero que cada uno sea distinto en razón de que cada uno tiene un alma propia. O sea, no va a haber identidad absoluta, por mucho que biológicamente lo sea. Entiendo. Me gusta la definición. Sería lo que diferencia a los gemelos, entonces. Por ejemplo, los gemelos idénticos. O en la posibilidad de que se llegue a dar en la clonación. O sea, cada uno tendría un alma propia, con lo cual no llegarían a ser idénticos. Vale. Cuando hablamos ya de los individuos de aquí y de ahora, claro, se sigue hablando de que el alma es una creación directa de Dios. En ese sentido, ¿cuándo se crea el alma de cada individuo? Cuando ya se ha formado un nuevo código de ADN. O sea, en la concepción. Cuando se han fusionado los gametos y se ha creado un nuevo ser. Cuando ya tiene todas las potencialidades para que con alimento y un lugar adecuado para desarrollarse, puede seguir siendo ese único e irrepetible. Vale. Entonces, es dar un poco vueltas a lo mismo, pero tú, particularmente en tu opinión personal, ¿cuál crees que fue la primera especie con alma perviviente?
Pues no lo sé, la verdad. A mí me gustaba mucho todo esto cuando lo estudiaba y siempre me he rayado que decía, joder, en el sentido de que, ¿cuál? Siempre estaba yo con el cuál. Siempre estaba con el cuál. Y no llegaba yo a ninguna conclusión. Y siempre preguntaba, ¿hay conclusión? No hay conclusión. Pues bueno, pues seguimos esperando. O sea, en tanto que, ahora, obviamente sí, por ejemplo, las tesis del monogenismo, poligenismo y toda esta historia, ¿no? O sea, el origen de la humanidad en sí misma, que llega hasta nosotros, surgió en una única comunidad, en una única pareja, en diversos núcleos. La Iglesia siempre se ha decantado por el de una única pareja. En esto sí. Por el tema, por la teología referente al pecado original, por ejemplo. O sea, si eso se nos ha dado a conocer por fe, entonces la razón podrá llegar a ello en algún momento. Bueno, a ver, desde la ciencia, digamos, que tampoco me quiero hacer yo aquí el abanderado de la ciencia porque hay muchas materias que no domino y porque habrá gente que sepa más y a lo mejor me dice, oye, esto no. Y porque la ciencia siempre es la duda, no la certeza. Muchas veces se cree lo contrario, pero la ciencia es hacerse preguntas y decir, esto parece más probable, esto parece que no es. Entonces, como esto no es, debe ser esto. Pero a mí una cosa que me parece muy interesante es descubrir que si bien no hay una Eva y un Adán, o al menos no se tiene constancia de que vengamos de dos personas que tal, sí que, y esto es muy curioso, hay un Adán cromosómico, que se le llama, y una Eva mitocondrial. Esto es chulísimo porque, claro, nosotros ocurre que siempre hemos pensado que cuando tú tienes pues un hijo, 50% de la genética es del padre, 50% de la genética es de la madre, ¿no? Así lo pensamos todos. Pues en realidad no. En realidad es 50,1% es de la madre y un 40,99% es del padre, porque hay una cosa que no se suele tener en cuenta que son las mitocondrias. Las mitocondrias que dijimos que estas primeras células, digamos, fagocitaron, las asimilaron, pues esas... Se cree, de hecho, todo este tema, toda esta teoría endosimbiótica que conté antes, pues en parte tiene sentido porque es que las mitocondrias tienen su propio ADN, diferente del de la célula en la que están metidas, y además tienen vida libre, o sea, podrían vivir por sí mismas, no necesitan a la célula. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque cuando nosotros se junta el espermatozoide con el óvulo y se forma el embrión, nuestra célula va a necesitar tener unas mitocondrias, tanto el espermatozoide como el óvulo tienen sus mitocondrias, son lo que genera al final la energía, ¿no? Sí. Pues cuando se fusiona, el embrión elimina las mitocondrias del padre, del espermatozoide, y se queda solo con las del óvulo. Por tanto, las mitocondrias de todos son las de su madre. Le vienen de su madre. Y a su madre le vienen de su madre. Entonces, se ha podido hacer, bueno, se puede hacer un trazado, digamos, genético, y vas diciendo, a ver, esta coincide con esta, con esta, con esta, con esta. Y vas escalando hasta llegar a la Eva mitocondrial, que es aquella, todas las mitocondrias que tenemos en las células, los humanos a día de hoy, vienen de una misma mujer, que es la conocida como Eva mitocondrial, que vivió hace 200.000 años en Botswana, Zambia era, Botswana o Zambia, no se tiene todavía muy claro, pero de una misma mujer, que no era la única que estaba ahí, había muchas. Lo que pasa que es la única que ha conseguido, entre comillas, que es ir teniendo hijas siempre, porque en el momento en el que tienes un hijo, tus mitocondrias no pasan a la siguiente generación, porque los hombres no pasamos las mitocondrias a la siguiente generación, solo las pasan las mujeres. Entonces las mitocondrias actuales, todas, son la mitocondria, que es la primera mitocondria, digamos, esta de ahora, con esta genética que se ha encontrado, fue hace 200.000 años, una mujer en Zambia, entonces todas las mitocondrias actuales vendrían de ella, sería la Eva mitocondrial. Pero a su vez, ocurre lo mismo con los hombres y el cromosoma Y. Por eso lo del ADN, el Adán cromosómico. Entonces el Adán cromosómico es aquel que fue pasando su cromosoma Y, y nosotros podemos hacer también una trazabilidad del cromosoma Y que tenemos los hombres, y entonces ir viendo, pues a partir de generaciones, si coincide con alguno de todos estos que tenemos del pasado y tal, y se ha visto que también hubo un Adán cromosómico, que es el que, digamos, que nos ha dotado de los cromosomas Y actuales, que vivió también como hace 180.000, 150.000 años. No recuerdo si era en África, pero casi 100% en África, porque ahí es donde estaban en aquel momento los Homo sapiens, ¿no? Pero bueno, si bien no hay una
procedencia directa de una Adán y Eva, porque lo que te digo, venimos de previamente de... qué frustración que no me venga ahora el nombre de la especie previa a nosotros, pero bueno. Y antes de eso otras, Homo habilis, Homo ergaster, Homo... un montón de Homo, ¿no? Entonces no podemos decir, venimos de dos. Pues hombre, venimos de muchos. Sí es cierto que hubo cataclismos históricos y cuellos de botella genéticos, que se les llama, que provocaron que la especie, tanto nuestros antepasados, otras especies de Homo, como la propia especie de Homo sapiens, de repente en población bajaran muchísimo. Y entonces, si bien no venimos de una Adán y Eva, sí que en algún momento haber quedado prácticamente 6.000 individuos genéticos, 10.000 individuos en todo el mundo, y venir solo de esos 6.000, y que luego haya habido otro cataclismo que te ha vuelto a dejar en 10.000. Entonces, por esa razón tenemos una genética muy parecida. Los humanos, uno de los principales problemas que tenemos es que nuestra genética es demasiado similar. Estas especies tienen mucha más variabilidad genética y nosotros nos parecemos demasiado. Se calculó que, fíjate que somos 8.000 millones de personas en el mundo, cogiendo, creo que eran 10.000 personas bien escogidas, podrías tener toda la genética de los humanos. Absolutamente toda. Esto lo explicaste tú en uno de tus vídeos. Sí. Lo pondré en la descripción. Efectivamente. Entonces, es cierto que somos muy parecidos y que si bien lo de que vengamos de dos personas, de una Adán y una Eva que copularon y ya dieron lugar a toda la especie, pues eso no tiene base. Bueno. Al menos a día de hoy no tiene base científica. Pero que venimos de muy pocos, sí que tiene bastante base científica. No, por eso te decía, o sea, sí, la Iglesia afirma esto en razón de que se nos ha revelado por la fe, aguarda pacientemente de que si un día se llega a conocer también por la razón. No hay prisas, no hay agobios, porque lo importante tampoco es encontrar el individuo exacto, ¿no? Y a ver... No es la función, ¿no? No tiene esa ansia, sino que todos venimos de Dios y Dios puso un afán especial a la hora de traer al hombre. Y ya está, con toda tranquilidad. Con lo cual, ¿qué es evolución o creación? Las dos se pueden aceptar tranquilamente. O sea, para un católico, por lo menos, se pueden aceptar tranquilamente. El cielo, digamos, sería solo para aquellos individuos que tienen alma. O sea, lo de poder ir al cielo va ligado al alma o va ligado a ser la especie humana, digamos. O sea, es el alma el que va al cielo, digamos. De momento sí. Vale, o sea, es el alma. De momento. O sea, si se descubriera, por ejemplo, o se descubriera, claro, esto no se puede descubrir, pero si de repente se decidiera o se afirmara que, pues por ejemplo, los delfines tienen alma, entonces los delfines estarían yendo al cielo, al mismo cielo que nosotros. Es que en principio el alma animal se extingue con la muerte. Claro, pero por eso te estoy diciendo, imagínate que de repente, joder, se sigue investigando y se dice, joder, los delfines tienen un mundo interior que tienen bastante, pero imagínate que se dijera, joder, es que prácticamente son como nosotros, la única diferencia es que están en el agua. Y son como el Homo sapiens hace 50.000 años, que el Homo sapiens hace 50.000 años estaba en caverna con fuego y digamos que viviendo de una vida que a lo mejor no es muy diferente a como vive a día de hoy un delfín en el agua, ¿no? Haciendo el paralelismo. Sí. Entonces, de repente se diría, ostras, pues los delfines, es verdad, tienen alma que pervive. ¿Irían al mismo cielo que nosotros? ¿O cómo funciona eso? A ver, no tendría por qué haber una distinción de cielos, en tanto que el cielo es estar en la compañía de Dios. Sí. Y si en ese hipotético caso se dice eso, Dios no lo va a echar fuera. Claro. Si los ha creado, los tendría también con él. ¿Y Dios qué pinta tiene? Aspecto humano no tiene. Salvo Jesucristo, que asumió un cuerpo. Sí. Ese sí que tiene un aspecto, ¿no? Y si de repente pudiéramos entender a los... Se está ya trabajando mucho en el tema de ser capaz de entender cómo hablan los animales, etcétera. Esto va a sonar muy... Pero es que yo estoy ya divagando. Imagínate que pudiéramos hablar con los delfines y empezaran a hablarte de un delfín que sacrificó su vida, que hablaba de la palabra de Dios. ¿Podría ser que Dios tuviera otro hijo delfín? Santo Tomás de Aquino diría, mira, algunos se va a escandalizar, pero yo lo explico en un vídeo, que lo pondré también en la descripción. Santo Tomás de Aquino diría, el hecho de que el Hijo de Dios se encarnase en Cristo, en Jesús, no niega que se puede haber encarnado en otro individuo.
Vale. No en la tierra como hombre, porque Dios no se repite. O sea, no es que se va encarnando ahí porque está ocioso. No, Claro. no. Ahora, en otra especie, como posibilidad, podría. Que lo haya hecho, entendemos que no. Pero límites no tiene. Límites no tiene. Se puede haber encarnado en un delfín como en un extraterrestre. La paloma no es eso, ¿no? O sea, la típica paloma del Espíritu Santo. No, no. Aquí yo preguntas sencillitas que No, tampoco... pero es que a ver, el Espíritu Santo en toda la Biblia se ha mostrado de diversas maneras. Ajá. Como terremoto, como brisa suave, como lenguas de fuego, como palomas. Vale. O sea, de diversas maneras. Es multifacético. Eso es el más colorido. El más colorido. Entendido. Pero sí, a mí me gusta este tipo de cosas. A mí me gusta este tipo de cosas. Y que pregunten también. Que alguno se va a escandalizar, a mí me da igual, en el sentido de que las cosas se tratan de hablar lo mejor posible. Pero sí, incluso, podría haber existido, como posibilidad, Dios no tiene ningún límite. Podría haberlo hecho, sí. Podría haber existido un Mesías delfín. Sí. Joder, tienes un short aquí increíble, ¿eh? Pero que lo dice Santo Tomás, no yo, Tomás de Aquino, que no es poca cosa. Vale, pues nada, era esto. Simplemente yo quería que me ayudaras un poco. Mis abuelitas, que suelen ver los vídeos, habrán flipado un poco al escucharte con toda la terminología. Espero haberme explicado bien. Pero la idea puede tener claro, o sea, ser creyente no rompe con la ciencia, no rompe con el uso de la razón. Al contrario, se necesita con mucha tranquilidad, con mucha paz, no sin apasionamientos. Porque la Biblia no tiene que utilizarse como una piedra arrojadiza para decir, malditos ateos o sinvergüenzas, ¿no? Herejes. No. Yo aquí en particular, fíjate, tengo una historia hace años. Yo fui a ver a un amigo que vivía en Londres y vivía en un hostel. Y en los hostels, pues pasa que, sobre todo en hostels que son de estos, que son de gente que reside ahí, que no eran tanto para turistas, pues vive mucha gente y tienes que convivir más o menos con cada uno que es de su padre y de su madre. Y había una señora en particular que yo recuerdo que estaba allí y mi amigo no, pero otro del hostel era muy, muy religioso, muy cristiano. Y entonces hubo una que empezó... tú es que eres tonto, la ciencia ha demostrado 1000 veces, ha demostrado ya que Dios no existe y que no sé qué. Y yo, que particularmente, pues yo estudié en un colegio estudié en Escolapios, pero no soy especialmente practicante del cristianismo, ni sé si lo soy en realidad. Creo que sí soy religioso, pero no tengo muy claro si soy cristiano, ¿no? Es algo que dudo. El caso que lo que me molesta mucho es la gente que dice cosas que no son. Yo dije, eso es mentira. Digo, a ver, ¿en qué ha demostrado? No, porque tal. Digo, no, eso no demuestra, lo que estás demostrando no tiene nada que ver con eso. La ciencia no ha demostrado la existencia de Dios ni la no existencia. No. Entonces, la ciencia simplemente no puede afirmar que Dios no existe, igual que no puede afirmar que Dios existe. Igual que nadie puede afirmarlo desde un estudio científico, quiero decir, utilizando el método científico. Claro, porque está fuera de su objeto. No puede ser sometido. Efectivamente, una cosa de hecho que sí que tenías en la escaleta era esto de, joder, hay muchos científicos que son religiosos. Es cierto, hay muchos científicos que son religiosos, hay otros muchos que no lo son. La ciencia va aparte, es otra cosa. Es mezclar churras con merinas, como se suele decir, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que yo creo que lo que se tiene que sacar es que si tú quieres ser religioso, no va reñido con la ciencia, y si tú quieres ser científico, no va reñido con la religión. Otra cosa es que a veces, a lo largo de la historia, sí que ha ido reñido con la iglesia. O con la organización que toque según la autoridad del momento. Claro, y según la religión, porque yo me pilla mucho, pues no sé si el califato es lo que dictaba en los musulmanes, en el budismo no estoy muy seguro si el imperio, había algo ahí, pero quiero decir, sí que las organizaciones religiosas sí que han sido muy, pues a veces punitivas y prohibitivas. Sí. Pero la religión en sí, pues no lo es ni deja de serlo, ¿no? Es un poco la conclusión a la que quería llegar. Sí. Y suscribo lo que dices. La idea es que, de medida que posible, mientras se pueda hablar con tranquilidad, sin apasionamientos, pues ya está, que se hable todo lo que haga falta. A mí me cuesta, yo soy muy apasionado hablando.
Bueno, pues nada, te dejo un minuto para que te puedas despedir y digas lo que te dé la gana. Invita a mis suscriptores a que puedan ver su contenido y ya está. Perfecto. Pues nada, muchas gracias a ti por la entrevista, por la charla, más que entrevista. Sí. Ha sido muy interesante. Y a vosotros, pues nada, que espero que os haya resultado también interesante. Si queréis saber más cosas de biología, pues Mario de Wonder, este es el loguito diseñado por mí, ya sé que a muchos nos gusta, pues es lo que hay. Y aparte, Mario de Wonder, no, lo he dicho ya, ¿no? Yo no Sí. sé. Pues eso, que tengáis un día maravilloso y que os vaya muy bien. Adiós.